Muy bien, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes nuevamente, colegas. Tenemos el día de hoy para realizar la sesión número 8 correspondiente a la preparación de ascenso de escala de DPCC, donde vamos a centrarnos en terminar de ver el tema de mecanismos de resolución de conflictos y luego el tema específico del cual viene la mayor cantidad de preguntas en esta segunda competencia, la referida a la convivencia participación, ¿no?, de los estudiantes, la cual tiene que ver con la deliberación sobre los asuntos públicos, ¿no? Algo que está bastante conectado con la participación ciudadana, ¿no? Las actitudes democráticas que debemos de formar en ellos. Ya habíamos analizado que los conflictos, para hacer una rápida recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, ¿no? Los conflictos, por lo general, están representados por la primera imagen, dos personas discutiendo. Sin embargo, toda diferencia de ideas conlleva a conflictos. En esta segunda imagen, donde tenemos un debate, también se puede entender como un conflicto, ¿no? Un conflicto de ideas, si es que es un debate bien llevado. Entonces, conflicto no solamente se asemeja a pelea, a riña, a discusión, sino que va a depender de cómo nosotros orientamos este conflicto, cómo lo gestionamos, ¿no? Por eso no colocamos aquí como título de esta diapositiva y de las siguientes más, resolución de conflictos como tal, porque no siempre hay que resolverlos, ¿no? Sino que es gestión de conflictos. Hay momentos incluso donde nosotros generamos conflictos, ¿no? Hay diferentes causas, dentro de las cuales la más extendida y generalizada es la falta de comunicación. Asimismo, los tipos de conflicto pueden ser intrapersonal, cuando tenemos el conflicto con nosotros mismos, algunas dudas, unos dilemas; interpersonal con otras personas; intragrupal dentro de un grupo; intergrupal entre dos grupos, ¿no? Por ejemplo, intragrupal cuando tenemos algún conflicto con algún colega de nuestra institución; intergrupal cuando estamos en un concurso compitiendo con otras instituciones, ¿no? Un grupo contra el otro grupo. Entonces, la gestión de conflictos se basa en el principio de un manejo constructivo de conflictos. El conflicto debe de servir para que nosotros podamos construir aprendizajes en los estudiantes y que los estudiantes al resolverlo también puedan construir, ya sean aprendizajes, algunas normas o acuerdos entre ellos mismos, ¿no? Finalmente, nos hemos centrado, y la mayoría de preguntas de este tema están referidas a las estrategias de resolución de conflictos, ¿no? Cuando ya el conflicto lo hemos gestionado y tal vez empieza a tener ciertas consecuencias negativas, debemos de buscar resolverlo. Entonces, la primera estrategia es negociación, como vemos en la imagen. Ambas partes encuentran un acuerdo. La otra estrategia es la de mediación, donde no solamente son las dos partes, sino hay un mediador, ¿no? Esta persona no decide, esto es importante, ¿no? Recordemos esto, por favor. Es importante que el mediador no decide, solo facilite el entendimiento, ¿no? Y que va a permitir que ambas partes construyan su propia solución, pero guiándolos, orientándolos. Entonces, y es una tercera persona neutral que ayuda y no decide. ¿Por qué es importante entender esto en la mediación? Porque en la siguiente estrategia, que se refiere al arbitraje, también se recurre a una persona, a un tercero, pero esta debe de ser una autoridad imparcial, ¿no? Ya tiene cierta autoridad. Por eso, a diferencia de la mediación, el árbitro toma una decisión obligatoria que van a tener que cumplir ambas partes. Por ejemplo, cuando ya se recurre al profesor, ¿no? Un ejemplo de mediación podría ser que recurren a un amigo en común, los estudiantes, para poder resolver el problema, que los oriente, a ver que los escuche a ambos, a ver qué opina. Un arbitraje sería cuando los estudiantes tienen un conflicto y recurren al docente, el cual va a tomar una decisión que es obligatoria. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla de los estilos. De eso también vienen las preguntas. Estilo de resolución, competidor, ¿no? El competidor compite, gana a toda costa, busca ganar sí o sí ante un conflicto. El evitador, su nombre lo dice, evita, ¿no? Ignora o pospone el conflicto. Esos estilos nos pueden ayudar a resolver conflictos, pero no son los ideales, ¿no? Otro estilo puede ser el estilo acomodador, acomoda las diferentes situaciones que puedan suceder para mantener la paz, ¿no? Intenta por ahí llevar al diálogo, ¿no? Intenta ceder incluso, porque lo que busca es que
la relación sea lo más estable posible, se pueda continuar con esa amistad, con esa relación a veces de pareja, ¿no? Relación laboral, ¿no? El estilo comprometedor ya va siendo un tanto más asertiva, por así decirlo, porque ambos ganan y pierden algo. Ese estilo comprometedor es bastante rápido y práctico, pero no siempre va a la raíz, ¿no? A la raíz del problema, sino que tengo un problema con mi colega, ¿no? Cuya raíz puede ser tal vez la diferencia de valores que nosotros tenemos, ¿no? Para mi colega es muy importante cumplir, para mí, bueno, no tanto mientras no me llamen la atención, ¿no? Él tiene un valor de responsabilidad mucho más profundo. Entonces, un estilo comprometedor, surge un problema, tenemos que hacer una actividad, por ejemplo, ahora que se viene el municipio escolar, tenemos que presentar el plan de trabajo. Entonces, un estilo comprometedor de parte del colega, por ejemplo, sería, ¿no? Ah, ya, bueno, entonces tienes tantos días para poder hacer el plan, tu parte del plan, luego lo vemos y lo presentamos y listo, ¿no? Y yo lo hago así, como sea, lo más rápido posible. Un estilo comprometedor no busca solucionar no busca evidenciar este problema de los valores, simplemente ciertas normas para que se pueda promover el equilibrio y la cooperación parcial, ¿no? No una cooperación general. El estilo ideal es el estilo colaborador, el cual busca que ambas partes trabajen juntas para llegar a una solución que beneficie a todos, es decir, dialogar acerca de ese problema principal, ¿no? La causa primera acerca de por qué se están generando los conflictos. Esa sería la diferencia entre comprometedor y colaborador. Comprometedor quiere algo rápido, colaborador si busca ir hasta la raíz, se basa en la empatía, la confianza y el diálogo y sobre todo también fortalece las relaciones porque yo conozco a la otra persona y también se promueven acuerdos duraderos, ¿no? El más constructivo y recomendado de los estilos es el colaborador, el que sí transforma. Ya habíamos resuelto, estas son algunas habilidades, comunicación asertiva, escucha activa, empatía, autocontrol, pensamiento, que también ya lo hemos analizado anteriormente, y habíamos resuelto una pregunta, ajá, de todas maneras la leo. Durante una reunión, varios docentes realizan comentarios sobre cómo abordar los conflictos entre estudiantes. ¿Cuál de los siguientes docentes expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? ¿Por qué es la alternativa B, que dice deberíamos ayudar a que los estudiantes cuenten con diversos recursos para abordar los conflictos de manera provechosa para sus relaciones? Porque justamente esto enfoca lo que estábamos analizando al inicio, ¿no? Ese entendimiento que tiene Minedu y que, bueno, en sí la psicología moderna con respecto a los conflictos, que los conflictos pueden ser provechosos y deben de ser provechosos porque son naturales, siempre surgen conflictos, ¿no? Simplemente debemos de orientarlos y aprender de ellos. Muy bien, siguiente pregunta que nos dice, en una reunión los docentes conversan acerca de la construcción de consensos entre los estudiantes. ¿Cuál de los siguientes docentes expresa una condición necesaria para poder llegar a un consenso? Alternativa A. Ariana dice, en un consenso es necesario que se satisfagan todas las necesidades de las partes involucradas, pues sólo así se logrará satisfacer a todos con los acuerdos. La alternativa B, Belén dice, a mí me parece que lo fundamental del consenso es dialogar hasta que se llegue a una misma posición y no hayan opiniones contrapuestas. Finalmente, Carmelo dice, creo que para llegar a un consenso implica establecer acuerdos basados en la satisfacción de los intereses más importantes de las partes, aunque no sean todos. ¿Cuál de estas alternativas expresa esa condición necesaria para la construcción de consensos? Tiene que ver con la negociación también. ¿Cuál de estas alternativas establece la condición necesaria para la construcción de consensos? Por favor, registren en el chat sus respuestas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, colegas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C. La alternativa A aterriza en que en el consenso, ¿no? Se van a satisfacer todas las necesidades, ¿no? Se plantean acuerdos y se satisfacen a todos con un consenso. En la alternativa B, a mí me parece que lo fundamental del consenso es dialogar hasta que se llegue a una misma posición. O sea, uno va a convencer al otro de su posición y no van a haber opiniones contrapuestas. Y la alternativa C plantea que el consenso es establecer acuerdos
que se basen en la satisfacción de los intereses más importantes, solo los más importantes, ¿no? Aunque no sean todos. Es decir, de que tal vez algunos intereses no van a ser satisfechos. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, colega Oswaldo, muy bien, colega Santos, muy bien, colega José. La alternativa correcta es la alternativa C. Como les comentaba, la construcción de consensos tiene que ver con la negociación. Rápidamente nos vamos a la diapositiva de negociación, que está justamente aquí. Miremos, negociación. Es un diálogo directo entre las partes, muy bien, esto es lo principal, ¿no? Pero ¿qué hacen estas partes? ¿Cómo es que negocian? Es como un negocio, ¿no? En un negocio se llega a un consenso con la otra persona, un negocio económico, por ejemplo, ¿no? Vamos a vender y le decimos, esto cuesta 10, hemos preparado un postre, ¿no? El postre cuesta 10 soles. Y dice, no, muy caro, un poquito menos, ya bueno, 9 soles, ya te pago 8. No, 9, porque no me alcanza. Entonces, se negocia y se llega a un consenso donde puede ser que no las dos partes no ganen en todo, ¿no? Por eso dice aquí, implica ceder en algunos puntos y defender otros. Tenemos que, cuando negociamos acerca de un conflicto con la otra persona, tenemos que entender que es importante ceder. No vamos a ganar en todo y la otra persona tampoco no va a ganar en todo. Por eso una de las habilidades fundamentales es la argumentación, ¿no? Como yo argumento acerca de los intereses que estoy defendiendo, que busco que sean satisfechos. Muy bien, entonces el establecimiento de consensos tiene que ver con la negociación. Vamos a ver aquí que por ello, ¿no? La alternativa satisfagan todas las necesidades, no. El consenso no se trata de eso, no se puede tampoco, ¿no? Si es que hay un conflicto. Justamente hay un conflicto porque el que se atienda a mi necesidad implica que se genere, que no se satisfaga la necesidad de la otra persona. El ejemplo más básico, recordemos lo que habíamos conversado, ¿no? ¿Qué vamos a comer el día de hoy? Uno quiere comer, no sé, arroz con pollo y el otro quiere comer ceviche. Entonces, ¿qué preparamos, no? El arroz con pollo, el ceviche, es un conflicto básico. Entonces se negocia, mira, ¿no? Hace poco hemos comido pescado, entonces hay que comer el arroz con pollo, ¿no? O viceversa, ¿no? Se argumenta, toda la semana hemos estado comiendo pollo, hay que variar, hay que comer ceviche, ¿ven? Con la argumentación se llega a un acuerdo. Si se prepara ceviche, la otra persona no va a tener esta necesidad establecida, ¿no? Es una necesidad de esa persona, una necesidad, bueno, terciaria sería, no, no es importante para que viva, pero es una necesidad, un gustito que se puede dar, entonces no está siendo satisfecha. De igual manera, la alternativa B, ¿no? Dialogar hasta que se llegue a una misma posición. No se puede establecer eso en una negociación, o al menos no es una condición necesaria. Puede ser que a veces sí se llegue a esa misma posición, se convenza a la otra persona, pero fundamentalmente de lo que se trata es justamente satisfacer los intereses más importantes. En este caso, la alimentación, ¿no? Se está satisfaciendo la alimentación, ¿no? Se puede prometer a la persona de que a la siguiente semana o el día de mañana ya se cocina arroz con pollo. Entonces, se llegan a estos acuerdos donde uno cede y si se contemplan las necesidades al menos de uno. Pregunta 8. Este es del examen del 2023. Nos dice, los estudiantes de cuarto grado se han organizado en equipos para preparar dos presentaciones artísticas por el aniversario de la institución educativa. Durante la conversación que entablan para distribuir los horarios del uso del auditorio, ambos equipos insisten en que deben tener, son dos equipos entonces, ¿no? Deben tener la prioridad. Entonces, equipo A dice que ellos deben de tener la prioridad, equipo B dicen de que deben tener la prioridad. Ninguno de ellos escucha lo que quiere decir, lo que quiere el otro y no llegan a un acuerdo. Por ello, han solicitado a la docente que medie. Esta palabra es importante porque se está refiriendo a lo que nosotros ya habíamos analizado, ¿no? Es decir, se refiere a la mediación. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es en qué consiste la mediación, en qué se diferencia de la negociación. Ah, que hay un tercero que decide o que orienta. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Mediación, el otro era arbitraje. El arbitraje tiene que ver con un árbitro. Por ejemplo, en un partido de algún deporte, el árbitro se puede cuestionar, el árbitro orienta o el árbitro decide. Ah, no, el árbitro decide. Entonces, mediación debe de ser que ese tercero solamente orienta
la resolución del conflicto, mientras que en el arbitraje el árbitro decide, ¿no? O sea, plantea así, sí o sí una mediación. Hay un tercero que orienta. Muy bien, ese es el concepto general que tengo respecto a mediación. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente corresponde al mecanismo de mediación? Alternativa A, primero, pedir a los estudiantes de cada equipo que expresen con claridad los motivos de su molestia. Luego, darles un tiempo para que cada uno justifique las razones por las que les corresponde el uso del auditorio. Tercero, indicarles que el uso del auditorio se decidirá mediante un sorteo que deberán respetar, ¿no? Se va a decir, eso le plantea el docente, hay un sorteo y van a tener que respetarlo. Alternativa B. Primero, escoger a un representante de cada equipo para que explique su versión de los hechos. Luego pedir a cada representante que comente cómo su equipo se sintió cuando empezó la discusión por el uso del auditorio. Tercero, explicarles, palabra importante, ¿no? Explicarles. Recordemos que este verbo tiene que ver también con el protagonismo, pero bueno, explicarles la importancia del trato respetuoso entre compañeros para aprender a convivir, trato respetuoso, para aprender a convivir de forma armoniosa. Alternativa C. Primero, establecer normas básicas para el diálogo, no ofenderse ni interrumpir al otro. Luego, pedir a cada equipo que elija un representante para que explique las causas del conflicto. Tercero, solicitar a los equipos que propongan una alternativa para el uso del auditorio y que evalúen juntos si ésta atiende a las necesidades de ambos equipos, es decir, si esas propuestas, ¿no? La alternativa que plantea cada equipo se atiende las necesidades de ambos equipos. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta que ustedes marcarían, colegas? La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, colegas, gracias por su respuesta. Así es la alternativa C, pero vamos a explicar por qué. Primero, ¿por qué no es la A? La va bien, ¿no? Expresan con claridad los motivos de su molestia. Claro, tienen que expresar, ¿no? Va muy bien esta expresión de cada uno de los estudiantes o de cada uno de los grupos, que justifiquen sus razones. Todo perfecto hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, este sería el distractor porque inicia bastante bien. El problema viene con el tercer paso, indicarles, así como debajo, ¿no? Explicarles, ¿no? Es el protagonista, está haciendo el docente. Si es que les va a indicar que, en la alternativa A, ¿no? Si les va a indicar que el uso del auditorio se desea mediante un sorteo que deberán de respetar, está siendo un árbitro. Está resolviendo el conflicto a través del arbitraje, ¿no? Porque les está dando la solución y esa solución ellos no pueden cuestionarla, van a tener que respetar ese sorteo, que por lo general sería mucho más rápido para poder resolver, pero no lleva a un aprendizaje tan profundo como si la mediación, donde los mismos estudiantes van a poder elegir sus alternativas de solución, ¿no? Plantear y elegir. Alternativa B, escoger a un representante, muy bien, que explique su versión, muy bien, que explique cómo se sintió, bueno, sí, cómo se han sentido. No está analizando la causa. Recordemos, para resolver un conflicto siempre hay que ir a la causa, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado? Y el tercero, explicarles la importancia del trato respetuoso, además de que le quita protagonismo a los estudiantes, solamente se basa en el trato respetuoso. No genera alternativas de solución, sino solamente el trato respetuoso, pero al final siguen con la duda, ¿quién va a utilizar el auditorio? Mientras que la alternativa C establece normas básicas para el diálogo, esto es muy importante, ¿no? Para que no se estén interrumpiendo. Luego que se elijan a los representantes que expliquen las causas. Por eso les comentaba, ¿no? Las causas. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ya que nosotros habíamos venido primero, pero dicen que ellos habían pedido permiso, ¿no? Entonces, o ellos corrieron para llegar primero. Entonces, entre ellos ya empiezan a señalar cómo se ha originado el conflicto, por qué consideran de que ellos deberían de tener el auditorio. Que propongan una alternativa, ese es otro paso importante, ¿no? Tanto causas como alternativas y que se evalúen las alternativas, que dice,
atendiendo las necesidades de ambos equipos. Por eso la alternativa correcta sería la letra C. Así que muy bien, colegas. Pasamos a la siguiente pregunta, también del examen del 2022, 23, perdón, la 15, que nos dice, Luis y Andrea, dos estudiantes, están organizándose para realizar una exposición, pero no consiguen acordar cómo realizarla. Porque al intentar ponerse de acuerdo, ambos se exasperan y pierden la paciencia. Al notar que el diálogo no es posible, pues ninguno de los dos está dispuesto a ceder, buscan al docente para que les ayude a encontrar una solución. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas de la docente corresponde con el mecanismo de arbitraje? Ahora sí, nos están preguntando por arbitraje. ¿Qué es el arbitraje, no? Si la mediación era donde el tercero solamente orientaba, el arbitraje es donde el tercero, ¿no? El tercero decide. El tercero, ¿cuál es? Decide cuál va a ser la solución, ¿no? Donde decide la solución del conflicto, ¿no? El tercero es donde el que va a decidir, así como lo del sorteo, donde la docente decía, ya, sorteemos a ver quién va a utilizar el auditorio y punto. Muy bien, teniendo eso en cuenta, la alternativa A, solicitar a los estudiantes que comenten los objetivos que buscan alcanzar con su exposición. Luego pedirles que escuchen a su compañero e indiquen cómo sus ideas aportan al logro de estos objetivos. Finalmente, recogiendo las ideas de ambos, plantearles acciones para favorecer el logro de dichos objetivos. Alternativa B, pedir a los estudiantes que mencionen cómo creen que se siente su compañero cuando sus ideas son descartadas. Luego pedirles que expliquen qué ventajas podría tener la propuesta de su compañero. Finalmente, darles tiempo para que conversen en privado sobre cómo tomar una decisión sin hacerse sentir mal mutuamente. Alternativa C, explicar a los estudiantes las características de una buena exposición. Luego, pedirles que propongan nuevas ideas que permitan que su exposición tenga dichas características. Finalmente, pedirles que a partir de estas nuevas ideas ellos decidan cómo realizarán la exposición. Ujú. Muy bien, aquí hemos identificado también el verbo de protagonismo, ¿no? De que le da mayor protagonismo al docente, pero como es arbitraje, bueno, lo explicamos al final, ya cuando ustedes hayan respondido. Así que, ¿cuál sería la respuesta que registrarían ustedes, colegas? Alternativa A, alternativa B. Alternativa C, en la alternativa A, el docente solicita a los estudiantes los objetivos de la exposición, que escuchen a sus compañeros como las ideas que tiene cada uno, ¿no? Aporta dichos objetivos y finalmente que el docente les plantee acciones para favorecer el logro de esos objetivos. Alternativa B, que mencionen cómo se siente su compañero cuando descartan sus ideas, qué ventajas tiene la propuesta de su compañero y luego darles tiempo para que conversen en privado una decisión sin hacerse sentir mal el uno al otro. Alternativa C, explicarles las características de una buena exposición, que propongan nuevas ideas para que su exposición tenga esas características y finalmente que a partir de esas nuevas ideas decidan cómo se va a realizar la exposición. Muy bien, alternativa todos la alternativa A. Muy bien, colegas. La alternativa A es la alternativa correcta. Esa aquí es la correcta. ¿Por qué? Analizamos a partir de la C, ¿no? Cuando hablamos de arbitraje, puede ser que no sea necesario descartar esta palabra de protagonismo, que le da protagonismo al docente y no al estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el tercero, en este caso el docente, es el que va a decidir la solución. Por lo tanto, no estaría mal que se oriente la discusión por ahí. No, tal vez en este tema, no recuerdo en ese momento, ¿no? Si es que hay algún otro tema adicional, pero no nos compliquemos por ese tipo de verbos relacionados con el protagonismo. Dice, explicarles, ¿no? ¿Dónde está el problema? Primero, que no resuelve el conflicto como tal. ¿Por qué? Porque el conflicto es que ambos estudiantes no consiguen
acordar cómo realizar la exposición debido a sus propios intereses, ¿no? Los propios objetivos que ellos tienen. Entonces, aquí el docente les explica, les pide que propongan nuevas ideas sin antes resolver el conflicto, abordar el conflicto, ¿no? Y finalmente que a partir de decidan, les da el papel de la decisión ya o el beneficio, el derecho de decidir ya a los estudiantes. Entonces, es ahí donde está el problema, ¿no? Y además de que no apunta a justamente nada del acuerdo. La alternativa B mencionen cómo creen que se siente. De igual manera, el problema no es por cómo se están sintiendo, sino que tienen ideas diferentes, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la propuesta de su compañero también? Bueno, ahí pueden reflexionar un poco más acerca de las ventajas, va bien. Pero el problema principal viene al final, donde dice darles tiempo para que conversen en privado. ¿Quién va a decidir entonces cómo la decisión? Dice, cómo tomar una decisión sin hacerse sentir mal. ¿Quién va a decidir la resolución? Son los estudiantes. No se está cumpliendo el arbitraje. Y finalmente la alternativa A, que es la correcta, claro, que comenten los objetivos. Ahí sí se está abordando una causa, que serían los objetivos de la exposición, ¿no? Tal vez tienen diferencia respecto a los objetivos, tal vez simplemente sí es el mismo objetivo, pero distinta manera de lograrlo. Por eso les pide que escuchen a su compañero e indiquen cómo sus ideas aportan a los objetivos. Y finalmente, el docente es recogiendo las ideas de ambos, lo cual está bien, de ambos participantes. El docente les plantea las acciones que ellos deben realizar para lograr dichos objetivos, ¿no? Muy bien, colegas, la alternativa correcta es la alternativa A. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta 38 de también el examen del 2022, que nos dice, durante la elaboración de un trabajo en equipo, tres estudiantes tienen un conflicto, motivo por el cual han buscado la ayuda del docente. Así que puede ser mediación o arbitraje. Son, ojo, tres estudiantes. Dos de ellas, Blanca y Carolina, están enojadas porque Andrea, la tercera integrante, no está cumpliendo con las tareas acordadas. Para conocer con más detalle sus perspectivas sobre lo sucedido, el docente conversa por separado con cada estudiante. A continuación se presentan los comentarios que realizaron. Voy a enmarcar a Andrea. ¿Por qué? Porque tanto Blanca y Carolina están señalando, están enojadas con Andrea y la señalan respecto al incumplimiento de las tareas, ¿no? Entonces, Andrea primero, que es a la que la señalan como la que origina el conflicto, ¿no? Dice, entiendo que Blanca y Carolina estén molestas. Reconozco que yo incumplí, está reconociendo que yo incumplí con las tareas que tenía asignadas y me comprometo de ahora en adelante a cumplir a tiempo con mis responsabilidades. Se compromete a cumplir a tiempo con sus responsabilidades. Yo también quiero que el trabajo salga bien, ¿no? Yo también quiero que el trabajo salga bien. Blanca dice, Andrea no cumplió con las tareas que le correspondían, por lo que solo pude presentar el avance del trabajo, solo pude presentar el avance del trabajo con la ayuda de Carolina. Creo que lo mejor sería dividir el equipo para la entrega final. Carolina y yo podríamos terminar el trabajo. Carolina y yo podríamos terminar el trabajo. Carolina dice, seguro que Andrea debe sentirse mal, ¿no? Carolina, seguro que Andrea debe sentirse mal porque Blanca está molesta. Imagino que Andrea tuvo razones para no cumplir con lo que le correspondía. Por eso he pensado en ofrecerle en secreto a Andrea hacer su parte para evitarle más problemas con, evitarle más problemas con Blanca. Muy bien. La pregunta va a, ¿cuál de las estudiantes expresa un comentario que evidencia un estilo colaborador frente al conflicto? Estilo colaborador. Andrea, Blanca o Carolina. ¿Cuál de las tres plantea un comentario que establece un estilo colaborador? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Está entre la A y está entre la B. Tres dicen B, dos dicen A.
¿Qué hacemos si no recordamos los estilos? Porque son como cinco o seis estilos y de hecho nos preguntan dos, tres, si mal no recuerdo aquí en las preguntas de los últimos 3 años, sí, dos o tres. Pero ¿qué hacemos si es que no recordamos? Entonces, analicemos la raíz de las palabras, ¿no? Colaborador, ¿de dónde viene? ¿De qué palabra viene? De colaborar, ¿no? De colaboración. ¿Qué es colaborar? Es apoyarse mutuamente, ¿verdad? Colaborar tiene que ver con apoyarse mutuamente. Entonces, ¿qué otros estilos sí o sí debo de recordar? El otro estilo que es bastante importante es el estilo evitativo, ¿no? El evitativo, su mismo nombre lo dice, evitar, ¿no? Hay otros estilos relacionados con con la agresividad, ¿no? El estilo ganador o competidor, por ejemplo, que se refiere a que sí o sí van a ganar. Después vamos a volver a a las diapositivas también, pero de momento analicemos esto. Entonces, colaborar, apoyarse mutuamente. Vamos a analizar cuál de estas tres estudiantes plantea apoyarse mutuamente, ¿no? Andrea dice, entiendo que Blanca y Carolina se molesta, reconozco que yo incumplí con las tareas asignadas, me comprometo a cumplir a tiempo con mis responsabilidades. Yo también quiero que salga, que salga bien, como que no queda claro un apoyo mutuo, ¿no? Blanca dice, Andrea no cumplió con las tareas que le correspondían, por lo que solo pude presentar el avance. Dice, solo pude, como que está pensando en ella misma, ¿no? Presentar el avance del trabajo con la ayuda de Carolina. Ah, y ahí está mencionando a su compañera Carolina. Creo que lo mejor sería dividir el equipo. La división tiene que ver con colaboración, no, es todo lo opuesto. Cuando alguien plantea dividir es porque no busca colaborar, ¿no? No busca apoyar mutuamente a su otro compañero, a su familiar o con quien esté teniendo el conflicto, ¿no? Para la entrega final, Carolina y yo podríamos terminar el trabajo. Entonces, este de aquí es el opuesto de la colaboración. No puede ser la alternativa B porque Blanca está siendo bastante individualista para resolver el conflicto. Ahora, no es que esté mal esto, ¿no? Pero por lo general, llevémoslo a una familia, ¿no? Si es que hemos tenido un compromiso con una persona, nos hemos casado, estamos conviviendo, hemos decidido formar una familia, lo ideal es mantener un estilo colaborador al menos hasta que, o durante durante que la situación sea manejable. Obviamente, si hay situaciones de traiciones, ¿no? De tal vez mentiras y demás, bueno, se podría elaborar este estilo que es un tanto más, que busca la protección individual y tal vez en lugar de que Blanca hable de Carolina, podríamos hablar de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Por bienestar de los hijos, tal vez buscar esa separación. Pero lo ideal mientras haya oportunidades, es mejor ser colaborativos. Ese es el ideal en cuanto a resolución de conflictos. Analizamos la alternativa C. Carolina dice, seguro que Andrea debe sentirse mal. Está pensando en Andrea, lo cual sí, bueno. Al menos en una parte del equipo colaborativo tendría que pensar en todos, ¿no? Tuvo razones para no cumplir con lo que le correspondía. Por eso he pensado en ofrecerle en secreto a Andrea hacer su parte para evitarle más problemas con Blanca. La palabra clave, ¿no? Justamente evitar, evitarle más problemas. Carolina está teniendo un estilo de conflicto evitativo, no está buscando apoyar a todo, apoyarse mutuamente para resolver el conflicto. Lo que busca Carolina es evitar el conflicto, ¿cómo? En secreto, haciéndole el trabajo, ¿no? Por lo tanto, esto también sería inadecuado. Si bien es cierto, estilo colaborador, podríamos deducir, ¿no? Apoyarse mutuamente, tiene otras características adicionales, que es las que vamos a ver a continuación, o como por ejemplo acuerdos duraderos, que estaba en en la diapositiva, pero por descarte, por ejemplo, podríamos, ¿no? Afirmar que esta es la respuesta correcta. Vamos rápidamente a analizar el estilo colaborador para no solo resolverlo por descarte, ¿no? El estilo colaborador, como lo habíamos estado mencionando, este de aquí,
es el estilo ideal, ¿no? Es el estilo más constructivo y recomendado para resolver un conflicto. En estas, las partes trabajan juntas, colaboran, ¿ven? Para hallar una solución que beneficie a todos. En el ejemplo, ¿cuál sería ese trabajo en conjunto? Ah, ya que ahora ella también va a ser responsable, al igual que las demás, porque todas tienen ese objetivo. No busca separar al equipo, ¿no? Se basa en la empatía, la confianza y el diálogo, pero principalmente, claro, fortalece las relaciones a largo plazo, pero lo que sí está bastante evidente en el caso es que promueve acuerdos duraderos. Esa es la característica del estilo colaborador. Es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí está la pregunta, donde nos dice, ¿era esta? Sí, aquí está. Muy bien. Donde Andrea nos dice, yo también quiero que el trabajo... Ah, ya. Yo incumplí con las tareas que tenía asignadas y me comprometo que de ahora en adelante, no, me comprometo de ahora en adelante a cumplir a tiempo con mis responsabilidades. Está planteando acuerdos y acuerdos que lo ideal es que sean duraderos, ¿no? Según lo que ella plantea, van a ser duraderos porque ella también quiere. Yo también, ¿ven? Aquí está hablando, sí, de todas las partes. Al decir yo también, entiende que las otras dos de sus compañeras quieren que el trabajo salga bien. Por lo tanto, ella está fortaleciendo también ese trabajo en equipo. Conclusión, respuesta correcta, la alternativa A, Andrea. Muy bien. Vamos a analizar rápidamente los otros estilos, como para recordar. Muy bien, tenemos el estilo competidor, ¿no? El estilo competidor, la persona busca ganar a toda costa. Ese es el estilo competidor. Se centra en imponer su punto de vista. ¿Ven? Blanca, la segunda, la que establecía dividir el equipo, que solamente las responsables queden y que la otra no le importa, está manifestando un estilo competidor. ¿Por qué? Porque busca ganar a toda cosa, a toda costa. El problema se resuelve rápido, claro, sería lo más rápido, ¿no? Es como cuando trabajamos con grupos y vienen, me dicen, ¿no? Profesor, la estudiante, ¿no? X, o el estudiante, mi compañero no ha trabajado, que lo vamos a sacar del grupo. Si nosotros decimos, ya está bien, sáquenlo del grupo, estaríamos fomentando un estilo competidor. Ese estilo competidor no resuelve el problema de raíz y además de esto deteriora la relación. Como les comentaba, ese estilo sería ideal ya cuando no existen otras soluciones o el bienestar de otras personas que dependan de nosotros está en riesgo o nuestro propio bienestar, ¿no? Ya no se puede resolver el problema como tal. El estilo evitador, que es de la tercera, Carolina creo que era, ¿no? La tercera señorita, la tercera estudiante. Su mismo nombre lo dice, evita. La persona ignora, pospone el conflicto. Se evita la confrontación, pero el problema persiste. Porque claro, ¿cuál era el problema? La irresponsabilidad de Andrea, ¿no? En el ejemplo que estábamos resolviendo. El problema persiste. Entonces, es útil cuando el tema es menor o se necesita tiempo para calmarse. Estamos caminando por la calle, ¿no? Y de pronto nos chocamos con una persona, ¿no? Hacemos que bote, no sé, una bolsa que esté llevando y le decimos, disculpe, no fue mi intención, nos disculpamos y la persona nos insulta, nos dice, oye, ¿cómo puede ser tan descuidado? Hasta nos menta la madre. Puede que tengamos un estilo evitador y sería recomendado. ¿Por qué? Porque el tema es menor, ¿no? No es un problema que nos va a afectar. Un insulto no nos va a dañar como tal. Si nosotros fuéramos competidores o tendríamos un estilo competidor, no sé, generaríamos una discusión más rápida con esa persona, lo ofenderíamos el doble, ¿no? Lo golpearíamos y demás para causarle ese miedo. El estilo acomodador no nos viene como tal, pero el estilo acomodador acomoda, cede, en eso se centra, en ceder, ceder totalmente, protege la relación, pero puede generar resentimiento. Claro, porque como yo cedo, en un futuro puede ser que no se haya resuelto el problema y yo esté resentido con esa otra persona. Eh, Aquí estos dos se parecen. Estilo colaborador, que ya lo analizamos, es el ideal, pero también está el estilo comprometedor. Comprometedor, yo me comprometo a que algo surja rápido, ¿no? Entonces, a que la solución surja rápido. Justamente es una solución intermedia donde supuestamente ambos ganan, pero como lo habíamos estado analizando, no se profundiza en las causas reales, ¿no? Por eso lo ideal es colaborador. El comprometedor también resuelve involucrando ambas partes, pero lo hace de manera muy rápida y no resolviendo las causas reales. Pasamos, habíamos resuelto acá. Ahora a esta pregunta, ajá, antes de pasar a la del año pasado, del 2024.
Bueno, pregunta 54. Vilma, Teresa, Daniel y Josué son compañeros del colegio y conforman un equipo de atletismo que participará en una carrera de postas. Eh, Cuando iban a realizar el último entrenamiento antes de la competencia, Josué no se presentó. ¿A dónde? Al último entrenamiento, al último entrenamiento antes de la competencia. Ante esta situación, Vilma, Teresa y Daniel, ojo, es Josué el que no se presenta, Vilma, Teresa y Daniel llamaron a casa de Josué, pero le respondieron que había salido con un amigo del barrio. Vilma, Teresa y Daniel inician un diálogo al respecto. Considerando los estilos de comportamiento ante el conflicto, ¿cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia un estilo comprometedor? Vayamos recordando en qué consistía comprometedor. Ojo, no es igual al anterior. El anterior nos preguntaba por un estilo colaborador. Esta pregunta de aquí por un estilo comprometedor, ¿no? Muy bien, alternativa A. Vilma dice, me molesta la conducta de Josué porque al parecer no podemos confiar en él. Mejor lo reemplazamos por otro compañero el día de la competencia para que no nos perjudique. Daniel dice, pienso que mejor nos olvidamos de esto por ahora y nos concentramos en seguir entrenando. Me preocupa más no estar entrenando debidamente por tener que estar pendiente de Josué. Me preocupa más, ¿no? Me preocupa más no estar entrenando debidamente por tener que estar pendiente de Josué. Alternativa C. Teresa dice, yo me siento fastidiada porque podría habernos avisado. Pienso que ahora debemos seguir entrenando y después hablamos con él para pedirle que nos explique qué pasó y que nos asegure que no nos fallará el día de la competencia. De igual manera, si es que tal vez el día del examen no recordamos, ¿no? Cuántos temas, así que es posible, no recordamos de qué se trata comprometedor, vayamos al análisis de la raíz. Teniéndose en cuenta la recomendación, el análisis de la diapositiva, colegas, ¿cuál de las alternativas ustedes elegirían como la respuesta correcta? ¿Cuál es el estilo comprometedor? Alternativa A, donde plantean reemplazarlo, dicen que no se puede confiar en él y es mejor reemplazarlo para que no los perjudique. Alternativa B, donde Daniel plantea, no, mejor nos olvidamos de esto por ahora y que se van a concentrar en seguir entrenando, porque es más preocupante que no estén entrenando debidamente. O alternativa C, donde dice que podría haberles avisado, ¿no? Así que mejor sigan entrenando y luego ya van a hablar con él para que les explique y se comprometa a que no va a fallar, ¿no? Muy bien, dicen por aquí, alternativa C, 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 muy bien, claro, ¿no? Es la alternativa C. No voy a explicar aún los demás, ahora voy a hacer una pequeña variación en la pregunta, pero ¿por qué es la C, ¿no? Claro, 54C, muy bien, colega. ¿Por qué es la C? Podremos resolver, no nos acordamos ese día acerca de en qué consiste este estilo, cuáles son sus respectivas matices, ¿no? Compromiso. ¿A qué se refiere el compromiso, no? El compromiso es que a pesar de que uno no quiere, ¿no? A pesar de que uno no quiere, debe cumplir con, ¿no? Algo propuesto, a pesar de los problemas. Por eso se dice que dentro de las relaciones, uno de los componentes, por ejemplo, del amor es justamente el compromiso. De un amor verdadero es el compromiso, ¿no? ¿Por qué? Ya sea con mi familia, ya sea con los hijos, con pareja, ya sea con el mundo en general. Un verdadero amor tiene que tener compromiso, a pesar de que hayan problemas, dificultades, ¿no? De que hayan una serie de situaciones. Si yo estoy comprometido, entonces voy a ser leal a los objetivos que tengo, pues, con esas personas a las cuales digo amar, ¿no? Entonces, a pesar de que no me agrada, yo debo cumplir con lo que me he propuesto. La única alternativa que señala ello es la alternativa C, en el sentido de que
nos dice, ¿no? Que nos asegure, se va a comprometer, nos asegure que no nos fallará. Nosotros también entendemos que el estilo comprometedor, de acuerdo a las diapositivas, ¿no? Se trata de involucrar a ambas partes, ¿no? De resolver ambas necesidades, satisfacer ambas necesidades. Por un lado, ellos van a seguir entrenando y ya luego van a hablar con él. No están simplemente dejando de lado el problema, sino que van a seguir entrenando, pero también van a hablar con él para que se pueda comprometer, como bien dice el nombre del estilo. Muy bien, así que por eso la respuesta correcta sería la C. Voy a borrar esto y voy a variar la pregunta. ¿Qué tal si es que no nos preguntan por el estilo comprometedor, sino nos preguntasen por el estilo, ese aquí que voy a escribir, el estilo evitativo? Si nos preguntaran cuál de las alternativas, cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia un estilo evitativo, ¿cuál sería la respuesta que ustedes marcarían, colegas? Alternativa A, B o C. Bueno, la C no podría ser porque la C se refiere a un estilo comprometedor, ¿no? ¿Cuál de estas dos, en todo caso, la alternativa A o la alternativa B, correspondería a un estilo evitativo? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, dicen A, B, A, A. La mayoría está diciendo que es la A. Vamos a analizar la A entonces. La A nos dice, me molesta la conducta de Josué porque al parecer no podemos confiar en él. Mejor lo reemplazamos. Al momento de reemplazarlo, se estaría resolviendo y para que no nos perjudique. Recordemos que el estilo evitativo evita el problema, no lo resuelve, ¿no? Sino que lo evita, evita que escale, evita sentirse mal, que la otra persona se sienta mal, simplemente ya evita el problema, se hace de la vista gorda como si no existiera el problema y continúa, ¿no? Ahora, cuando nosotros buscamos que no nos perjudique, no estamos siendo evitativos, ¿no? Porque evitar no quiere decir que se resuelve el problema. Evitar no quiere decir que deje de perjudicarnos. Recordemos el caso anterior, incluso la niña, ¿no? Que decía, yo le voy a hacer a mi compañera la tarea por lo bajo sin que la otra se entere. Ese es un ejemplo claro de estilo evitativo porque se perjudica y a su vez se perjudica claramente y a su vez no está resolviendo el problema. Al momento de reemplazarlo, tal vez por otro compañero el día de la competencia para que no nos perjudique, lo que está buscando es ganar a toda costa. El estilo que se refiere a ganar a toda costa es el estilo competidor, ¿no? Estilo competidor. El estilo competidor se trata justamente de eso, ganar a toda costa. No me importa si se siente mal mi compañero al que lo hemos quitado, no me importa si es que por ahí, no, tal vez no es una competencia deportiva adecuada, ¿no? Simplemente yo quiero ganar a toda costa, por lo tanto lo voy a reemplazar para que no nos perjudique. El estilo que es evitativo es el correspondiente a Daniel, a la alternativa B. ¿Por qué? Principalmente por esto, mejor nos olvidamos de esto. El estilo evitativo se caracteriza por eso, obvia, deja pasar, ¿no? Se hace de la vista gorda y dice, no, mejor no hay que olvidarnos, ¿no? De ese problema y simplemente no le prestamos atención. Acuérdense del ejemplo que les puse, ¿no? De que golpeamos de casualidad a una persona con el hombro cuando estamos caminando por la calle, ¿no? Le pedimos disculpas, pero aún así la persona que sería competidora, ¿no? Quiere ganar sí o sí, nos insulta. Si nosotros, y lo cual sería correcto, ¿no? Mostramos un estilo evitativo porque no es un problema real, no es un problema grave, no es un problema que nos afecta objetivamente, ¿no? El estilo evitativo sería mejor nos olvidamos de esto. Lo mismo que dice la alternativa B, bueno, lo dejamos pasar, no le presto atención, ¿no? Como dice el dicho de a palabras necias, oídos sordos. No le prestamos atención y evitamos ese problema. Por eso dice Daniel, mejor nos olvidamos de esto, no le prestamos atención por ahora y nos concentramos en seguir entrenando. Me preocupa más no estar entrenado debidamente por tener que estar pendiente de Josué. Ahora, implícitamente, ¿por qué esto no resuelve el problema? Porque recuerden que es una carrera de postas, ¿no? Entonces, en una carrera de postas donde es un equipo,
no solamente se trata de que Daniel y los otros dos estén entrenando debidamente, sino que los cuatro deben de ser un equipo. Por eso no está resolviendo el problema. Sin embargo, por la primera frase podríamos deducir que este estilo es un estilo evitativo, ¿no? Y finalmente, el último es un estilo comprometedor, como ya lo habíamos analizado, y que a su vez sería la respuesta correcta, borrando esta pequeña anotación, esta pequeña pregunta que modifiqué. La respuesta correcta, por lo tanto, sería la alternativa C, la alternativa de Teresa. Muy bien, ese sería el estilo comprometedor. Muy bien, colegas, borramos las anotaciones. Fijémonos, hasta el momento nos han preguntado estilo colaborador, estilo comprometedor, y también en ambos estamos viendo el estilo competidor y el estilo evitativo. Vamos a ver qué nos han preguntado el año pasado en el examen de ascenso del 2024, ¿no? Durante una sesión de aprendizaje, la docente pregunta a los estudiantes, presenta, perdón, a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Julio y Raúl están realizando un trabajo en parejas. A Julio le cuesta mucho hacer el producto que están realizando, pero está decidido a esforzarse. Sin embargo, por otra parte, ¿no? Raúl está impaciente por terminar el trabajo porque no quiere ser el último en entregarlo. Por ello, Julio está terminando su parte del trabajo, Raúl se lo quita y le dice, dame lo mejor, eres muy lento, yo lo termino. Ante ello, Julio responde gritándole, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees que eres tú? Tú no eres mejor que yo. Uy, no, muy largo lo dice. Tú no eres mejor que yo. Lo confronta, ¿no? Luego de leer la situación con los estudiantes, la docente les pide que planteen alternativas que permitan solucionar el conflicto, evidenciado en dicha situación. ¿Cuál de los siguientes estudiantes propone el uso de habilidades socioemocionales para la solución del conflicto? Recordemos que una de las habilidades necesarias para poder resolver conflictos son las llamadas habilidades socioemocionales, que también ya las habíamos estado analizando en uno de los primeros temas referidos a la competencia de identidad, ¿no? Analizamos entonces alternativa A. Daniel dice, creo que la forma para arreglar este problema es que Julio y Raúl se digan claramente qué les ha molestado a cada uno para que puedan entender por qué no están logrando trabajar en equipo. Así podrán acordar la mejor forma de terminar el trabajo. Carolina dice, yo creo que la única manera para que Julio y Raúl solucionen el problema es que se pidan disculpas por haberse hablado mal y terminen el trabajo para tener la mejor calificación. Así evitan rencores entre ambos y cumplen con su trabajo. Además de eso, cumplen con su trabajo, ¿no? Alternativa C. Humberto dice, pienso que la manera más pertinente de solucionar el problema es que alguien recuerde a Julio y Raúl cuáles son las normas de convivencia del aula. Así reflexionarán sobre por qué no se han comunicado adecuadamente. Muy bien. ¿Cuál consideran, colegas, que corresponde a un uso de habilidades socioemocionales para resolver el conflicto? La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C. Dicen por aquí la alternativa A, C, A. Muy bien, la mayoría dice la A. Uno de ustedes dice la C. Alguien que diga la B. No, A también, la A. Ujú. Listo. Entonces, partamos, al igual que el anterior, ¿no? No, nos pedían específicamente un punto en cuestión y analizar un estilo, por ejemplo, o una forma de resolver el conflicto, negociación, arbitraje, y partíamos. ¿Qué son las habilidades socioemocionales, ¿no? Pueden ser habilidades de comunicación, por eso socio, de comunicación, y también referidas a las emociones, ¿no?
referidas a la regulación emocional, identificación de las emociones, la empatía, por ejemplo, identificar, ponernos en el lugar de las otras personas, ¿no? Identificar sus emociones y entenderlas. Escucha activa, comunicación, por ejemplo, asertividad también es comunicación, ¿ven? Todas las habilidades relacionadas con comunicación y con emociones son las habilidades socioemocionales. Ahora, algo importante es que aquí nos piden que los estudiantes, lo voy a poner de verde, los estudiantes utilicen, ¿no?, el uso de estas habilidades socioemocionales para la solución del conflicto. ¿Por qué no puede ser la alternativa C? Vamos a leerla de nuevo. Dice, Humberto dice, pienso que la manera más pertinente de solucionar el problema es que alguien recuerde a Julio y Raúl, hasta el momento no está hablando de habilidades socioemocionales, cuáles son las normas de convivencia. Si bien es cierto, las normas de convivencia son importantes, las normas de convivencia reflejan acuerdos que nosotros podemos tener, no necesariamente las habilidades socioemocionales. Las emociones no están entrando a tallar aquí. La comunicación como tal, bueno, es más que nada una comunicación formal que podría haber, ¿no? Así reflexionarán sobre por qué no se han comunicado adecuadamente. Claro, está aterrizando en una reflexión sobre la comunicación, pero recordemos que aquí la palabra clave es uso. Tienen que usar esas habilidades socioemocionales que ellos han podido desarrollar. Analicemos la alternativa B y luego la A. Carolina dice, yo creo que la única manera para que Julio y Ramón solucionen su problema es que se pidan disculpas por haberse hablado mal, se pidan disculpas, ¿no? Las disculpas, ¿qué involucran? Tendrá que ver con comunicación y emociones, tal vez con comunicación, ¿no? Una reflexión acerca de los errores, pero más que nada establecer una, bueno, corregirse con respecto a la comunicación agresiva que tuvieron y ser asertivos. Así que bueno, hasta el momento, disculpas tiene que ver, es una de las habilidades de comunicación, una habilidad socioemocional por haberse hablado mal, ¿no? Porque están entendiendo que se han hablado mal, que han sido agresivos, están entendiendo sus emociones y están comunicándose mejor. Y terminen el trabajo para tener una mejor calificación. Bueno, como están terminando el trabajo, también están resolviendo el conflicto. Así evitan rencores entre ambos, lo cual es importante. El rencor está hablando de un aspecto afectivo, ¿no? El rencor no es una emoción como tal, sino sería un estado de ánimo. Son un tanto más duraderos los estados de ánimo que las emociones. Las emociones son cortas, pero bueno, está dentro del campo afectivo, relacionado con las emociones, ¿no? Entre ambos y también cumplen con su trabajo. Bueno, no está mal la alternativa B. Vamos a analizar a ver si es que la A es mucho mejor. Daniel dice, creo que la forma de arreglar este problema es que Julio y Raúl se digan claramente qué les ha molestado. Muy bien, están identificando aquí qué le ha molestado, por lo tanto, está refiriéndose a las emociones. Y se van a decir claramente, ¿no? Lo cual también tiene que ver con comunicación, para que puedan entenderlo, porque para que puedan entender por qué no están logrando trabajar en equipo, ¿no? El trabajo en equipo tiene que ver también con habilidades socioemocionales. Así podrán acordar la mejor forma de terminar el trabajo. Está mucho más evidente porque cuando digan, se digan claramente, hay una comunicación clara, ¿no? ¿Qué les ha molestado? Están entendiendo sus emociones y las están comunicando. Algo que no pasa en la B. En la B de frente van a las disculpas. La A no estaría mal si es que también se añaden las disculpas como tal, ¿no? Pero más que nada sería la alternativa A, justamente por eso. Es mucho más completa y mucho más clara. Muy bien, respuesta correcta. Por lo tanto, la alternativa A. Muy bien, colegas, ahí se están analizando las habilidades o se está mostrando el uso de habilidades socioemocionales. Borramos las anotaciones y pasamos a la alternativa 37. Perdón, la pregunta 37, que nos habla también sobre mecanismos de resolución de conflictos. Hay más preguntas, sí, hay una más que también nos va a hablar acerca de estos mecanismos de resolución. 37. Durante un partido de básquet, Andrea, protagonista, una de las jugadoras, le pide repetidas veces a su compañero Leo que le pase el balón durante el juego. Al final del juego, la docente observa que Andrea se acerca a conversar con Lea.
Con Leo. Andrea le dice que está molesta porque no le pasó el balón en ningún momento. Muy bien, no le pasó. El balón no le pasó el balón en ningún momento. Leo le responde que no fue intencionalmente, sino que no vio ninguna oportunidad para hacerlo. A partir de ello, Andrea le pidió a Leo que esté más atento, le pidió a Leo que esté más atento a su posición para darle pases y por su parte, Leo le pidió a Andrea que trate de desmarcarse constantemente. O sea, le están marcando, por ahí le están tapando. Entonces, que ella se vaya para un lado, luego para el otro, así, ¿no? Que se trate de desmarcar constantemente para que sea más fácil verla y pasarla al balón. Así llegan a un acuerdo. Al notar que han finalizado la conversación, la docente se acerca a preguntarles si han acordado cómo comunicarse mejor durante el juego. A partir de la situación presentada, ¿qué mecanismo de resolución de conflictos se aplicó para el conflicto de Andrea y Leo? ¿Arbitraje, mediación o negociación? Arbitraje, negociación, perdón, mediación o negociación. 5. ¿Cuál sería su respuesta, colegas? Por favor, regístrenlo en el chat. Alternativa A, arbitraje; B, mediación; o C, negociación. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, dicen aquí A, C, 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 C. La mayoría señala que es la alternativa C. Al último nos puede confundir porque interviene la maestra, ¿no? Pero vamos a especificar qué es lo que dice la maestra. Primero, tienen el problema acerca del pase del balón durante el juego, ¿no? Andrea está molesta, le recrimina a Leo, le pregunta por qué no, le increpa, ¿no? ¿Por qué no le ha pasado el balón? Leo le dice que no ha sido intencional, sino que no vio oportunidades. Por eso llegan a un acuerdo entre los dos. Andrea le pide a Leo que esté más atento. Muy bien, plantea su necesidad. Leo le pide a Andrea que trate de desmarcarse. Ambos están estableciendo el acuerdo, aquí mismo lo dice, así llegan a un acuerdo. Al notar que han finalizado la conversación, una vez que ya finalizó todo, la docente se acerca para preguntarles, no para ordenarles, no para mandarles algo, sino preguntarles si han acordado cómo comunicarse mejor donde el juego. Les pregunta, ¿no? Seguro ellos dirán que sí, ya le explican qué es lo que ha ocurrido. Es por ello que no puede ser arbitraje porque la docente no está decidiendo cómo van a resolver. Tampoco puede ser mediación porque la docente no los está orientando en ningún momento, sino que ellos solitos están negociando, muy bien, es negociación, y están llegando a tener un acuerdo. Por lo tanto, respuesta correcta, la alternativa C. Borramos y pasamos a la pregunta 53, la última, antes de pasar a asuntos públicos. Muy bien, pregunta 53. Un docente nota que dos estudiantes mantienen un conflicto y aunque en varias ocasiones han intentado resolverlo, no lo han logrado. Cada vez que ellos lo intentan, terminan siempre discutiendo. Por ello, el docente considera pertinente asistirlos, adoptando el rol de mediador para que ellos mismos puedan resolver dicho conflicto. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe el rol de mediador? Muy bien. Segundo. Alternativa A. Identificar al estudiante que es causante de los desacuerdos y altercados con la finalidad de hacer cumplir las normas de conducta para restaurar el orden en la institución educativa y evitar que el conflicto se reactive. Alternativa B, escuchar las posiciones de los estudiantes y evaluarlas imparcialmente para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos y presentarles una solución que sea justa para ambos. Alternativa C, reunir a los estudiantes en un espacio tranquilo y plantear pautas para el diálogo, a fin de generar un clima de confianza que promueva que ellos resuelvan su conflicto. ¿Cuál de estas sería la respuesta que ustedes marcarían, colegas? Regístrenlo por favor en el chat.
5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien, dicen C, 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 B, B, C, C. Muy bien. Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre mediación y arbitraje. Estas dos son las mismas, estas dos tienen una característica en común, la cual es que interviene un tercero, ¿no? Interviene un tercero, pero tienen diferentes características en cada una de estas, ¿no? El tercero, el que apoya, ¿no? A esto le llamamos el tercero. En la mediación solo orienta, no toma decisiones. Como aquí bien lo dice, como aquí bien lo está señalando, ¿no? Para que ellos mismos, ¿no? Asistirlos adoptando el rol de mediador para que ellos mismos puedan resolver dicho conflicto. No les vamos a dar la respuesta, no les vamos a dar la solución, sino ellos tienen que resolver el conflicto. Por otro lado, tenemos el arbitraje, donde el tercero decide la solución. Un juez, ¿no? Imaginémonos un juez. Imaginemos el director, por ejemplo, estamos teniendo un problema, tal vez un conflicto de ideas con otro colega, vamos donde el director y el director o la directora decide, dice, ah, no, esto se va a realizar de esta manera porque el colegio, ¿no? Tiene las siguientes características y listo. Y el director, el directivo, los directivos deciden, entonces están siendo árbitros, ¿no? Pero si nos orientan, nos hacen reflexionar, estarían siendo mediadores. Aquí nos piden mediador, ¿no? ¿Cuál es el rol cuál representa el rol de mediador? Vamos a analizar que la A no puede ser porque normas de conducta, evitar, no, acá dice, identificar al estudiante que es causante de los desacuerdos y altercados. No es una resolución de conflicto porque el problema nunca recae en solo una de las partes, ¿no? Recordemos que el conflicto tiene problemas mucho más profundos. No es que uno sea el problema, sino pueden ser las conductas que uno asume y que a partir de ello, ¿no? Haga cumplir las normas de conducta, no está siendo mediador ahí porque no está orientando a los estudiantes y evitar que el conflicto se reactive. En todo caso, podría ser arbitraje, ¿no? Porque les está planteando que cumplan, pero un arbitraje mal llevado porque no está resolviendo el conflicto. Alternativa B, escuchar las posiciones, evaluarlas imparcialmente para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Pero aquí, hasta ahí todo bien, pero aquí viene el problema. Presentarles una solución que sea justa. Es correcto, ¿no? Y muchas veces de seguro lo hemos hecho. Pero si nosotros les presentamos una solución, estamos desarrollando arbitraje. No puede ser la B porque no les podemos dar la solución. Ellos solos deben generar su solución. Nosotros solo orientamos, solamente guiamos, ¿no? Generamos pautas, pero no les damos. Por descarte, ya sabemos que la respuesta correcta sería la alternativa C. Sin embargo, de igual manera, vamos a analizar por qué. Reunir a los estudiantes en un espacio tranquilo y plantear pautas para el diálogo. Estamos guiando, estamos orientando, a fin de generar un clima de confianza que promueva que ellos resuelvan su conflicto. Si nos guiamos de lo último que nos dice la pregunta, ¿no? Que ellos mismos puedan resolver su conflicto, eso que está acá arriba. Entonces, la única alternativa que plantea ello, ¿no? Que ellos mismos puedan resolver su conflicto, es la alternativa C, la cual es la respuesta correcta, ¿no? Respuesta correcta, la alternativa C. Pasamos a la siguiente, bueno, el siguiente tema ya. Deliberación sobre asuntos públicos. Como les comentaba, colegas, en un inicio, este tema lo vamos a ver el día de hoy, el día de mañana también lo vamos a ver en la sesión del día de mañana, porque es el tema del cual viene la mayor cantidad de preguntas. No nos van a preguntar qué es un asunto público, lo cual lo podemos deducir, ¿no? Es un problema que tiene implicancia en la sociedad, en la comunidad, por eso es un asunto público, por eso se tiene que tratar públicamente, es un problema que nos afecta a varios y también varios debemos de resolverlo, ¿no? Los implicados, todos los implicados de la comunidad debemos de aportar a resolver estos asuntos públicos. No nos va a preguntar acerca del concepto, de los tipos, por ejemplo, si son económicos, sociales, ambientales, ¿no? Tal vez incluso hasta emocionales y demás. No, sino de cómo nosotros podemos deliberar, ¿no? ¿Qué es la deliberación? ¿De qué se trata
el deliberar, el de poder conversar planteando de manera estructurada, planteando diferentes propuestas y evaluándolas. Por eso nos vamos a centrar en los pasos que establece Minedu para la deliberación sobre estos asuntos públicos. Sobre ello es que nos van a preguntar, nos van a pedir que reflexionemos, que identifiquemos partes, por ejemplo, ¿no? Que identifiquemos los problemas como tal, las raíces de los problemas, las causas, evaluemos posibles consecuencias, todo lo que tiene que ver con los pasos, los cuales los estamos sistematizando en tres. El primer paso tiene que ver con la identificación y problematización, es decir, entender cuál es el problema de los asuntos públicos, lo cual consiste en reconocer los problemas, vamos a reconocer cuáles son esos problemas que afectan a la sociedad, ¿no? ¿Cómo llegamos a reconocer estos problemas? Observando situaciones injustas. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente y no podemos dejar de lado, ¿no? Miren toda la crisis política que se genera y cómo se evidencia. Tenemos a un actual presidente, ¿no? Transitorio que han elegido desde el Congreso a partir de una vacancia, el cual tiene una serie de publicaciones, no sé si han visto los tweets, ¿no? Que realizaba este actual presidente, Gerí, acerca de la apreciación, entre comillas, que tiene sobre las mujeres, ¿no? Donde decía las salchipapas son muy buenas, pero más ricas están las comensales, algo por ahí, o lo mejor de las fiestas infantiles son sus animadoras. Ese tipo de comentarios representan una situación donde se ha elegido a una persona que tiene ese tipo de pensamiento respecto a la mujer. ¿Qué son? Son estereotipos, son prejuicios, ¿no? Al generalizar, por ejemplo, a todas las animadoras, ¿eh? Entonces, se están evidenciando problemas que desde Minedu nos piden que nosotros combatamos, pero ¿por qué? O que los afrontemos, que los resolvamos, ¿no? Que generemos, que nosotros no debemos de caer en ello. ¿Qué pasaría si es que nosotros nos expresamos así delante de los estudiantes o nos expresamos así de estudiantes? ¿Ve? A eso nos referimos con identificar, con observar situaciones injustas, con observar conflictos o también necesidades colectivas, la necesidad de tener un líder. Entonces, ¿por qué hablamos de crisis política? Justamente porque tan mal está la situación de gobernantes en nuestro país que, miren, el Congreso ha tenido que elegir a una persona de este tipo, entre muchos otros problemas, como las denuncias por violación, las denuncias por que ha sido archivado, ¿no? A pesar de las pruebas que habían, las denuncias por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, el no haber asistido a terapia a pesar de que le habían dado pues la sentencia como tal, ¿no? Al actual presidente. Entonces, ¿por qué se evidencia todo eso? Ahí estamos identificando, o por qué se genera todo esto. Ahí estamos observando estas situaciones injustas, conflictos o necesidades colectivas. Se busca, a su vez, comprender sus causas, no solamente decir, ah, ese es el problema y listo, sino cuál es la causa, o sea, por qué eso está tan generalizado. Tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los gobernantes, tiene que ver solamente con esa persona, ¿no? Las consecuencias también que pueda generar y los actores involucrados. Por ejemplo, una consecuencia de ello no va a resolver pues los problemas que necesitan ser resueltos, como lo de violencia ciudadana, ¿no? La violencia que estamos observando, la corrupción, ¿qué actores están involucrados? ¿Es solamente él? ¿Era solamente Dina Boluarte, ¿no? Están también los congresistas, hay más personas involucradas en este tipo de problemas. Formular preguntas ayuda a analizar el problema desde distintos. Esto es muy importante para las preguntas que nos va a plantear Minedu, ¿no? Con preguntas que se realicen respecto a estos asuntos públicos, nosotros debemos entender los distintos puntos de vista. Nosotros no nos podemos polarizar, ¿no? Cuando nosotros analizamos tal vez otro tipo de problemas, ya nos polarizamos. De manera personal nos podemos polarizar, pero con los estudiantes, para generar el desarrollo de esta capacidad en ellos, que puedan deliberar sobre asuntos públicos, nosotros no nos podemos polarizar, sino a través de preguntas, inducirlos a que ellos puedan entender los diferentes puntos de vista. Si, por ejemplo, vamos a analizar esa crisis de política, ¿no? Ellos tendrían que entender, por un lado, a la población, ¿no? Preguntarles acerca o generar preguntas para que ellos entiendan a la población y, por otro lado, a los gobernantes, ¿no? Ya sea el Congreso, José Gerí, ya sea Dina Boluarte, incluso tal vez algunos intereses extranjeros, ¿no? Y demás. Entonces, que ellos entiendan todos los puntos de vista posibles. Ese sería el primer paso respecto a la identificación y problematización. Ahora, a partir de ello,
Y bastante relacionado con entender las diferentes posturas viene el análisis crítico de las fuentes, ¿no? Existen diferentes posturas, existen diferentes fuentes de información, la cual se debe de analizar críticamente, considerando aspectos positivos y aspectos negativos, considerando ambas partes también. Por lo tanto, el análisis crítico consiste en buscar información confiable y contrastar diferentes perspectivas. Tenemos que, no podemos despreciar a ninguna de las dos, no podemos polarizarnos o generar una participación parcial, sino tenemos que entender ambas o las diferentes perspectivas, ¿no? Se debe evaluar la veracidad, la actualidad, ¿no? Que sea una posición actual también, ¿no? Y el origen de cada una de las fuentes, qué origen social, económico incluso tiene cada una de las fuentes de información. Esto nos va a permitir, o a los estudiantes, ¿no? Les permite distinguir hechos comprobables de opiniones o rumores que no ayudan a resolver estos asuntos públicos y finalmente que puedan formar un juicio propio basado en evidencias. Esto es importante, ¿no? Un juicio propio basado en evidencias. El siguiente paso y último, ¿verdad? Sí, último, la construcción de argumentos razonados. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque para deliberar, miren, ya hemos identificado los asuntos públicos, hemos identificado el problema, hemos entendido ambas partes, hemos también analizado críticamente las fuentes, ¿no? Tenemos el discurso por ahí del presidente, su defensa frente a las acusaciones, y tenemos también el malestar de la población. Listo, ya estamos entendiendo por ahí o estamos identificando críticamente ambas fuentes. A partir de ello, construimos estos argumentos razonados, es decir, una postura, este sería el argumento, sustentada en datos, esto es muy importante, datos, ¿no? Las denuncias, por ejemplo, son reales, ahí está el dato. Y los razonamientos lógicos, lo que les planteaba con respecto a los estereotipos, por ejemplo, y a los prejuicios, ¿no? Está también el razonamiento lógico. Si por ahí entendemos que ese es un tipo de violencia, ¿no? Violencia contra la mujer, violencia de género, que es debatible, como le dije, pero ya, lo entendemos como un tipo de violencia, ¿no? Y a partir de ello, entendemos también que uno de los problemas que se debe resolver es la violencia social generalizada. Un razonamiento lógico sería, si esta persona ha caído en situaciones o en comentarios violentos, muy probablemente no va a poder resolver, ¿no? Claro, es cuestionable, es debatible, pero sería una línea lógica. La lógica consiste en ello, poder evidenciar o poder analizar, conocer aspectos anteriores y a partir de ello generar conclusiones, ¿no? Conclusiones que se relacionen. Implica justificar las ideas con información, tiene que ver con justificar las ideas que tenemos, que bueno, tienen o plantean los estudiantes con información que sea confiable y coherente. Esa es la coherencia, ¿no? ¿Ha ocurrido antes? Ahora también posiblemente va a ocurrir. Se consideran los valores democráticos y también el bien común para poder generar estos argumentos razonados y permiten participar con respeto en debates y llegar también a consensos, porque recuerden que también los asuntos públicos se refieren a conflictos, pero en escalas sociales, comunales, mucho más amplias. Vamos a ver incluso aquí, estos serían los tres pasos entonces, el paso final, construcción de argumentos razonados. Por ahí me parece que he dejado una de las preguntas que ya habíamos analizado antes, igual si la vemos vamos a poder recordar y analizar también cómo se relaciona con esta deliberación, ¿no? De asuntos públicos. Vamos con la primera pregunta. Son varias preguntas. Miren, rápidamente les muestro una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete o siete preguntas del examen del 2022, ¿no? Aquí hay un comentario que dice, ¿puede pasar el segundo paso, por favor? Claro que sí. Voy a volver a pasar todos los pasos. Muy bien. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Tal vez por ahí se pausó la pantalla. Listo. De nuevo, estoy siendo bastante enfático en esto porque, como les comentaba, es el tema del cual más preguntas vienen. De conflictos venían dos, tres, hasta cuatro vinieron por ahí. Y la teoría de conflictos es bastante amplia. La teoría de este tema no es tan amplia. Así que ese es un punto a nuestro favor, ¿no? Aquí solamente tenemos que entender los pasos. Tenemos primer paso, que es identificación y problematización de asuntos públicos. Ahora sí vemos, dice. Ah, ya, genial. Identificación y problematización de asuntos públicos. Primer paso. Segundo paso, análisis crítico de fuentes.
Tercer paso, construcción de argumentos razonados. Explicamos rápidamente el primer paso. Identificación y problematización de asuntos públicos es reconocer cuáles son esos problemas que están afectando a la sociedad. Corrupción, por ejemplo, ¿no? Delincuencia, ¿no? Crisis política, entre otros. Reconocemos esos problemas, analizamos desde diferentes puntos de vista. Análisis crítico de fuentes. Recolectamos información que tenga que ser confiable y contrastamos esa información. El análisis crítico quiere decir entender ambas partes, ¿no? Entender las diferentes fuentes, perspectivas, opiniones, puntos de vista que hayan. Y también los aspectos positivos y negativos de cada una de estas. Y finalmente, a partir de esa búsqueda de información, de haber entendido el problema, tenemos que construir argumentos razonados. Es decir, que vamos a expresar una postura, bueno, los estudiantes expresan una postura que esté sustentada en datos y también en razonamiento lógico. Eso es lo principal. Ya con las preguntas lo vamos a entender mejor. Como les comentaba, son 7 preguntas, miren, de este primer examen, luego son más en las siguientes, y son preguntas que varían, ¿no? Algunas son más sencillas, otras son más complejas. Entonces, pasamos a analizarlas. Pregunta 11 del examen del 2022 nos dice lo siguiente. Los estudiantes de cuarto grado están realizando, perdón, diversas actividades relacionadas con la participación ciudadana. Durante el desarrollo de una actividad, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre lo que entienden por participación ciudadana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Alternativa A, invitar al aula a un especialista en el tema de participación ciudadana para que explique cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación, ¿no? Luego, solicitarles que ellos, los estudiantes, expresen cuál es la importancia de estas instancias. Recordemos que la participación ciudadana no es un tema en específico que venga en el temario, se relaciona con la deliberación de asuntos públicos porque justamente estas instancias de participación son donde nosotros podemos deliberar de estos asuntos públicos, ¿no? Muy bien, la alternativa A, entonces es un especialista que explique cuáles son las instancias y que a su vez luego se les pregunta a los estudiantes cuál es la importancia de estas instancias. Alternativa B, pedir a los estudiantes que busquen información acerca de que busquen, que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por la ley. Luego, solicitarles que señalen situaciones en las que se pueden ejercer dichas formas de participación. ¿En qué situaciones van a poder ellos ejercer esa participación? Alternativa C, brindar a los estudiantes un conjunto de noticias, luego solicitarles que en el aula seleccionen las que consideren que se vinculan con la participación ciudadana y que expliquen por qué, ¿no? ¿Por qué se relacionan con la participación ciudadana? ¿Cuál de estas alternativas, colegas, genera este rescate de saberes previos? Alternativa A, alternativa B o alternativa C. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, la mayoría de ustedes dice C. Uno de ustedes señala que es la alternativa B. Vamos a analizar primero por qué no es la A. Todo va bien, podríamos invitar a un especialista que es como una forma de motivación, ¿no? Pero en el momento donde el especialista les explica, les está restando protagonismo a los estudiantes, les explica cuáles son las distintas instancias, ya no se refiere a saberes previos, ¿no? Y luego se les pregunta cuál es la importancia de estas instancias. Entonces sería que sería transmisión del aprendizaje, porque ya les he explicado el especialista sobre estas instancias y finalmente se les pregunta sobre la importancia, entonces, ¿qué tanto han entendido pues al especialista, cómo lo están vinculando? Pero no apunta a un rescate de saberes previos como tal. Hay una alternativa que es mucho más clara respecto a esto. Alternativa B. Cuando se les pide a los estudiantes que busquen información, al igual que el especialista, ¿no?
ya no están escuchando al especialista, ahora están leyendo a especialistas. Por lo tanto, también sería transferencia acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por ley, luego solicitarles que señalen situaciones en las que se pueden ejercer dichas formas de participación, que señalen situaciones, ya estamos hablando de aplicación, ¿no? Entonces, ellos ya han entendido qué es la participación ciudadana y luego que señalen situaciones donde se desarrolla, se ejerce la participación ciudadana, están aplicando el aprendizaje que ellos han recibido. La alternativa C, donde ellos van a buscar un conjunto de noticias, no es transmisión, son noticias generales, y ellos van a seleccionar las que consideran que se vinculan con participación ciudadana. Claro, ahí están rescatando sus saberes previos porque dicen, ¿qué es participación ciudadana? Ah, ya, estas noticias y listo, ya lo hago. Como las imágenes, por ejemplo, de conflicto, ¿recuerdan? Les planteé las dos imágenes y cuál de estas se relaciona con conflictos. Entonces, lo mismo, solamente que con noticias y participación ciudadana. Y que expliquen el por qué al momento de que ellos expliquen, también están activando sus saberes previos. Por lo tanto, la respuesta correcta, muy bien, colegas, sería la alternativa C. Pregunta 11 del examen del 2023, 22, perdón, 22, es la alternativa C. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 14. Vamos a avanzar lo más rápido posible. La próxima clase también vamos a seguir viendo deliberación de asuntos públicos, porque como les comento, es el tema más extenso. Pregunta 14 nos dice, los estudiantes organizados en equipo están desarrollando un observatorio de medios de comunicación. Están observando medios de comunicación. En ese contexto, el equipo está dedicándose a analizar los diarios, perdón, el equipo que está dedicándose a analizar los diarios realiza la siguiente actividad. Seleccionan un hecho noticioso que haya sido cubierto por diversos periódicos e identifican qué ha sucedido, quiénes participaron, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y por qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Según la información presentada en cada periódico. Para continuar con la actividad, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el análisis crítico? Análisis crítico es el segundo paso. El primer paso que justamente ellos han realizado es identificación y problematización del asunto público. Han identificado el problema y están explicando el problema, ¿no? El segundo paso es el análisis crítico de las fuentes de esta información que están presentando, ¿no? Están presentando en los periódicos frente al mismo hecho noticioso. Entonces, recordemos, análisis crítico era entender las posturas, era basarse en datos, ¿no? Y entender las posturas que puedan tener, beneficios, ¿no? Perjuicios también, ventajas, desventajas, lo positivo, lo negativo. Ese es análisis crítico. Pero más que nada entender las posturas. Alternativa A, solicitar a los estudiantes que señalen, deben de señalar qué periódico tiene una descripción más detallada del hecho noticioso. Luego pedirles que indiquen qué periódico usó, perdón, un lenguaje más formal en la redacción del hecho. Finalmente, pedirles que, en función a los pasos anteriores, determinen qué periódico ofreció una mejor cobertura del hecho noticioso. Alternativa B, pedir a los estudiantes que identifiquen adjetivos, frases y elementos resaltantes o recurrentes utilizados al narrar el hecho noticioso en cada periódico. Luego pedirles que planteen qué mensaje se fortalece con el uso de esos adjetivos, frases, elementos recurrentes, ¿no? Finalmente, pedirles que evalúen si lo identificado en cada periódico evidenciaría una intención detrás de la narración. Es decir, que algunos periódicos tal vez pueden utilizar buenos adjetivos, otros adjetivos denigrantes. Alternativa C, mostrar a los estudiantes dos noticias que abordan de manera distinta un mismo hecho noticioso. Luego indicarles que estos abordajes responden a diferentes posturas. Mostrar a los estudiantes, indicarles es más grave que mostrar, ¿no? Como que le está restando protagonismo. Eso lo tenemos que identificar solamente al leer. En relación con el mismo hecho, finalmente pedirles que identifiquen la postura de cada uno de los periódicos que cubrieron el hecho noticioso que han elegido.
Muy bien. ¿Cuál consideran, colegas, que sería la respuesta correcta? Alternativa A, B o C. ¿Cuál promueve el análisis crítico? La alternativa A, donde deben señalar cuál es el periódico que tiene una descripción más detallada, ¿no? Identifican luego el uso, cuál utiliza un lenguaje formal y finalmente cuál de los periódicos tuvo una mejor cobertura. La alternativa B, ellos van a identificar adjetivos, frases, elementos del lenguaje que utilizan los periódicos que se planteen qué mensaje buscan reforzar cada uno de estos utilizando justamente esos adjetivos y finalmente que evalúen si lo identificado en cada periódico evidencia una intención que ellos tienen detrás de la narración. La alternativa C se parece, ¿no? Pero aquí el docente tiene el protagonismo donde les muestra a los estudiantes dos noticias que abordan un mismo hecho, les indican que cada periódico tiene una postura y por eso, ¿no? Tienen estas diferentes maneras de abordar el hecho y les piden que identifiquen la postura de cada uno de los periódicos que cubrieron el hecho noticioso. Muy bien, dicen por aquí C, C, B, 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 C, B. Muy bien, está entre la C y está entre la B. La A no, porque no se refiere a la postura, ¿no? En cambio, la B y la C sí. Por ejemplo, la B dice, evalúen si lo identificado en cada periódico evidenciaría una intención. Claro, entender las posturas que tienen las personas, o en este caso los diarios, las fuentes, al momento de cubrir una noticia. De igual manera, en la alternativa C, la última oración, finalmente pedirles que identifiquen la postura de cada uno de los periódicos que cubrieron el hecho noticioso. Ambas tienen que ver con identificar la intención. ¿Por qué no es la C? Otra vez, protagonismo al indicarles a los estudiantes, al señalarles, ¿no? Al explicarles, al decirles, miren, este periódico tiene una postura, este otro periódico tiene otra postura, no estamos generando una construcción adecuada del conocimiento, del aprendizaje. Lo que estamos haciendo es simplemente una mera traslación de la información. Estamos trasladando la información que nosotros tenemos hacia ellos, les estamos indicando, resta protagonismo, ¿no? Tengo entendido que en las clases de conocimientos pedagógicos utilizan esa señal, ¿no? Preguntas donde aquí el profesor está teniendo el protagonismo, hay que descartarlas por lo general. Igual hay que analizarlas acá, pero bueno, hay que descartarlas. La alternativa C no podría ser por esto, por el protagonismo. La alternativa A ya dijimos que no puede ser porque no se está refiriendo a la postura, a identificar la postura, más está hablando del lenguaje, ¿no? Cuál ofrece una mejor cobertura, pero no es la postura como tal. La alternativa B parte de identificar elementos como adjetivos, frases, otros elementos del lenguaje, ¿no? Y que los mismos estudiantes planteen qué mensaje se fortalece al utilizar esto, ¿no? ¿Por qué alaban algunos periódicos tal vez a ciertos gobernantes, ciertos políticos? Un segundito, por favor. Muy bien, entonces, ¿por qué no puede ser la A? No aborda a las posturas, perdón, de los protagonistas. ¿Por qué no puede ser la C? Porque está quitándole protagonismo al estudiante y se la da al docente por descarte y ya por la explicación dada, ¿no? La respuesta correcta sería la alternativa B. Muy bien, la alternativa B. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta 16 que parte de otra situación significativa, la cual dice, los estudiantes han identificado como asunto público que en la localidad en la que se ubica la institución educativa existe una inadecuada gestión de riesgo de desastres ante la ocurrencia de sismos, lo que conocíamos antes como defensa civil, ¿no? Para deliberar sobre este asunto público, realizan distintas actividades. Muy bien, han identificado entonces que hay una inadecuada gestión del riesgo de desastres. La docente tiene como propósito que los estudiantes problematicen el asunto público que han identificado. Recordemos, la problematización es el primer paso, ¿no? La referida a que conozcamos mejor el problema, identifiquemos y conozcamos mejor el problema.
Entonces, la docente quiere que los estudiantes problematicen. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? Alternativa A, solicitar a los estudiantes que busquen iniciativas realizadas para promover la gestión del riesgo de desastres ante la ocurrencia de sismos, ¿no? Realizadas, ajá, realizadas en otras localidades. Van a buscar estas iniciativas realizadas en otras localidades. Luego pedirles que indiquen cuál de estas iniciativas creen que podría ser más factible de implementar en la localidad. Alternativa B, señalar a los estudiantes cuáles son las consecuencias de una inadecuada gestión. Pero ojo, señalar de una inadecuada gestión del riesgo de desastres ante la ocurrencia de sismos. Luego, presentarles un organizador gráfico en el que señalen las causas de la localidad, señalen las causas de que la localidad cuente con una inadecuada gestión del riesgo de desastres ante la ocurrencia de sismos, ¿no? Alternativa C, pedir a los estudiantes que indaguen qué condiciones sociales y materiales deben cumplirse, son requisitos, para tener una adecuada gestión del riesgo de desastres ante la ocurrencia de sismos. Luego pedirles que recojan información para saber si dichas condiciones se cumplen de manera total o parcial en su local o no se cumplen en su localidad, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes marcarían, colegas? Tenemos la alternativa A, donde ellos van a buscar iniciativas de otras localidades y evaluar cuál es la más factible. La alternativa B, donde el docente señala cuáles son las consecuencias de esta inadecuada gestión, luego les presenta un organizador con las causas de que una localidad cuente con una inadecuada gestión y la alternativa C, donde ellos, los estudiantes, indagan qué condiciones sociales y materiales deben cumplirse para una adecuada gestión del riesgo. Y finalmente, recojan información sobre si su localidad cumple o cumple más o menos esas condiciones sociales y materiales. Dicen alternativa C, 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 C. Muy bien, todos coincidimos en que la alternativa correcta es la C. En las siguientes ocasiones ya no voy a resaltar los verbos que señalan justamente aquí, ¿no? Como señalar a los estudiantes donde el docente tiene el protagonismo, presentarles un organizador donde nuevamente el docente tiene un protagonismo. Ustedes identifíquenlo, por favor. Claro, al final cuando hagamos la reflexión de cuál es la alternativa correcta, ahí lo vamos a comentar, pero ya no lo voy a resaltar como tal, ¿no? Siempre presten atención a esos verbos que tienen que ver con el protagonismo. No es lo mismo presentarles un organizador que solicitarles que ellos elaboren un organizador. Solicitarles un organizador, ¿no? Indicarles que realicen un organizador. Eso sí sería algo adecuado. Que pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las consecuencias. Entonces, claro, ahí sí estaría un tanto más acertado, pero no, pues no solo son consecuencias, sino las causas. Ah, ya, al final no, las causas. Claro, si dijera así, la B sería la respuesta correcta, pero no, está quitándole protagonismo a los estudiantes. ¿Por qué no puede ser la A? Solicitar que busquen iniciativas realizadas y está planteando iniciativas, soluciones en otras localidades y que ellos evalúen cuál sería factible para su localidad es hablar de soluciones y no del problema. Recuerden que el paso se centra en evaluar el problema. No podemos plantear soluciones si es que no conocemos el problema, ¿no? La alternativa C, por otra parte, claro, qué condiciones sociales y materiales son las causas de este problema de gestión de riesgo de desastre. Puede ser de que, por ejemplo, ¿no? Problemática o condiciones materiales, lo que ocurre en muchas zonas de la capital. Hay viviendas que se encuentran ubicadas en las laderas, en la pendiente de una estribación de un cerro, ¿no? Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que se genere una adecuada gestión del riesgo del desastre. ¿Por qué? Porque son zonas de mucho riesgo, son de alto riesgo. O sociales también, ¿no? No son una población que cuente con los recursos suficientes como para destinar parte de su tiempo a esta organización de la gestión del riesgo de desastres. Entonces también tiene que ver para poder analizar cuáles son las causas, ¿no? Y que luego lo identifiquen en su localidad, queda perfecto para que puedan problematizar este asunto público. Por lo tanto, respuesta correcta, la alternativa C. Pasamos
a la siguiente pregunta, la cual nos dice la pregunta 21, ¿no? En la última etapa de la investigación bibliográfica, de una investigación bibliográfica, los estudiantes elaborarán el informe de su investigación. En este contexto, la docente realiza acciones para promover la metacognición de los estudiantes sobre las estrategias que emplearán para realizar dicho informe. Como para variar un poquito, hablando de metacognición, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más importante para promover el logro de dichos propósitos? Recordemos que esta investigación bibliográfica entraría como segundo paso de la estructura que estamos planteando, ¿no? Un segundo paso para que ellos puedan evaluar cuáles son los datos precisos, ¿no? El análisis crítico de fuentes forma parte de una investigación bibliográfica porque se investigan fuentes. Entonces, pero aquí se está centrando en metacognición y la parte de las estrategias de deliberación sobre asuntos públicos es solamente parte del contexto, un pretexto para lograr la metacognición. Nos dice entonces, ¿cuál es la acción pedagógica más pertinente? Alternativa A, pedir a los estudiantes que indiquen qué secciones deben tener un informe de su investigación. ¿Qué secciones debe tener un informe, ¿no? O sea, qué subtítulos. Luego pedirles que señalen qué aspectos de la presentación caracterizan un buen informe. ¿Qué aspectos? ¿Cuáles son los indicadores para que sea buen informe? Finalmente, pedirles que señalen cuál debería ser la extensión del informe, qué tan extenso. Alternativa B, pedir a los estudiantes que señalen qué criterios usarán para elaborar la estructura del informe. Luego pedirles que identifiquen qué aspectos deben cuidar en la redacción de este para que sea claro y coherente. Finalmente, pedirles que evalúen qué dificultades podrían presentarse y cómo podrían superarlas. Alternativa C, pedir a los estudiantes que señalen cómo los hallazgos de su investigación bibliográfica permitirían conocer la problemática abordada. Luego pedirles que identifiquen las principales conclusiones de su investigación. Finalmente, pedirles que señalen la utilidad de incluir estos hallazgos en la redacción de sus informes. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes marcarían, colegas? La alternativa A, donde los estudiantes deben indicar los subtítulos, las secciones que tiene un informe, qué aspectos caracterizan un buen informe y finalmente que señalen la extensión que debe de tener, o sea, qué tan extenso debe ser su informe, ¿no? Alternativa B, donde van a señalar los criterios que van a usar ellos para elaborar la estructura de su informe. Luego que identifiquen qué aspectos deben de cuidar para que sea claro y coherente. Y finalmente que evalúen dificultades y cómo van a poder superarlas. Finalmente la alternativa C, que señalen cómo los hallazgos de su investigación les permiten comprender la problemática, asimismo que identifiquen las principales conclusiones y que señalen la utilidad de estos hallazgos que va a tener. Muy bien, dicen aquí B, 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 B. Muy bien, colegas. Claro, la alternativa B es la alternativa correcta, ¿no? La metacognición se trata de un plan como lo habíamos señalado, puede ser un plan del aprendizaje o una reflexión sobre el aprendizaje que ha habido. En este caso, la uno, por ejemplo, perdón, la alternativa A nos dice que indaguen qué secciones debe tener un informe. Puede ser que estén planeando, ¿no? Que señalen luego qué aspectos, claro, están planificando por ahí, hasta la segunda oración están planificando. Finalmente, que señalen cuál debería ser la extensión. Es un plan de aprendizaje, es un plan para poder hacer el informe, pero es un plan muy sucinto, ¿no? Muy reducido, que solamente aborda aspectos formales, ¿no? El aprendizaje como tal. La alternativa C es más una comprensión de textos de su informe. Por eso dice cómo los hallazgos les van a poder permitir comprender la problemática. Luego que identifiquen las principales conclusiones. Están comprendiendo y extrayendo conclusiones, ¿no? Es una síntesis. Y pedirles que señalen la utilidad, ¿no? La utilidad. Entonces también no están reflexionando en el aprendizaje o planificando el aprendizaje, sino
sintetizando y destacando la utilidad. La alternativa B, cuando les piden que ellos señalen qué criterios van a utilizar, ¿no? Luego que identifiquen qué aspectos deben cuidar para que sea claro y coherente, y finalmente que evalúen dificultades y alternativas de solución. Ahí sí están abordando una planificación general del aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del primero, por ejemplo, donde solamente habla del informe, aquí sí está mencionando dificultades. ¿Qué dificultades puede ser? Ah, ya, tal vez no tengo mucha habilidad textual para redactar, ¿no? Redacto muy lento, ¿no? O tal vez no tengo acceso a la biblioteca, entonces, o a libros. ¿Y qué puedo hacer? Solicitar un carnet de biblioteca, ir a la biblioteca municipal. Entonces, sí está reflexionando acerca de su proceso de aprendizaje, no solo del informe, sino respecto al proceso de aprendizaje. Muy bien, clave correcta, la alternativa B. Pasamos a la siguiente. ¿Cuántas preguntas más nos faltan? Uy, tres preguntas. Sí nos alcanza, 5 minutos para cada una nos alcanza. Muy bien, vamos con la pregunta 24 y con esta vamos a completar los pasos. Recuerden que ya las preguntas anteriores abordaron el primer y el segundo paso, ¿no? Es decir, la problematización del asunto público y también el análisis crítico de fuentes. Esta tercera pregunta, perdón, esta pregunta va a recaer en el tercer paso. Vamos a ver qué dice. Como parte del proceso de deliberación de un asunto público, los estudiantes han definido sus posturas. Ya los estudiantes están definiendo sus posturas respecto a dicho asunto e iniciarán con la elaboración de ensayos individuales. Por lo general, el ensayo es el instrumento pedagógico más pertinente para poder abordar el desarrollo de esta capacidad, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para orientar a los estudiantes en la elaboración de argumentos razonados? La argumentación razonada, como lo estábamos comentando. Alternativa A, pedir a los estudiantes que señalen qué información los lleva a asumir su postura y qué fuentes pueden utilizar para sostenerla. Luego pedirles que en su ensayo expliquen por qué dicha información se relaciona con su postura. Alternativa B, pedir a los estudiantes que seleccionen fuentes que expresan una postura similar a la que ellos buscan sostener. Luego pedirles que expongan en su ensayo los mismos argumentos mencionados en dichas fuentes. La alternativa C nos dice pedir a los estudiantes que mencionen cuál es la postura que defenderán en su ensayo, que defenderán. Luego explicarles la principal razón a favor de la postura que han planteado para que sea incorporada en su ensayo. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes marcarían, colegas? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Parafraseamos de todas maneras, la alternativa A tiene que ver con que los estudiantes señalen qué información los ha llevado a asumir esa postura, qué fuentes han utilizado también y que expliquen por qué dicha información se relaciona con su postura. Alternativa B, que seleccionen fuentes que expresen una postura similar y luego que expongan en su ensayo argumentos mencionados, ¿no? Que copien los argumentos de esas fuentes. Y alternativa C, que mencionen cuál es la postura que van a defender y luego que el docente les explique la principal razón a favor de esa postura para que sea incorporada en su ensayo. Dicen aquí B. Muy bien, está entre la A y está entre la B. Entonces, paso a explicar la respuesta. ¿Por qué no puede ser la C? Porque acá dice explicarles. Como les había comentado, ya no voy a resaltar, al menos en un inicio, el verbo, ¿no? La palabra que indica protagonismo por parte del docente. Entonces, el docente les está explicando cuál es la principal razón a favor de su postura. Es algo que no debe de hacer el docente, ¿no? No puede hacer el docente. Por lo tanto, no puede ser la C porque le quita protagonismo a los estudiantes. Alternativa B, pedir a los estudiantes que seleccionen fuentes que expresen una postura similar. Ujú. Muy bien, hasta ahí va bien, ¿no? Claro, se relaciona a una postura similar, pero luego pedirles que expongan en su ensayo, que expongan los mismos argumentos mencionados en dichas fuentes. Por lo tanto, el estudiante no está construyendo sus argumentos razonados, no está elaborando sus argumentos razonados, los está copiando de otras fuentes, ¿no?
para elaborar, podría inspirarse en esos argumentos, pero no copiarlos necesariamente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A. Analizamos también por qué. Porque dice aquí, pedir a los docentes que señalen qué información, van a señalar qué información los ha llevado a asumir esa postura. Han leído tal vez a algún periodista, algún columnista, ¿no? Han encontrado información estadística que les ha ayudado a razonar al respecto. Mm. Ellos están identificando la información que los ha llevado, pero no están copiando el argumento como tal, ¿no? Y luego que expliquen por qué dicha información, que expliquen por qué se relaciona. No están copiando el argumento, sino que están explicando cómo así esas fuentes se relacionan con su postura, ¿no? Al final, analizando diferentes fuentes, ellos construyen sus propias argumentaciones, sus propios argumentos. Pregunta 25. La pregunta 25 nos dice, una docente desea promover que los estudiantes reconozcan criterios para elaborar argumentos razonados. Para ello, inicia una actividad presentando el siguiente argumento. El argumento es este de aquí, ¿no? Que nos dice, los resultados de los estudios científicos han encontrado que el humo del tabaco deja residuos de alquitrán en los pulmones, además de que puede producir cáncer de garganta, de pulmón o hasta de boca, ¿no? También afecta el sentido del gusto, el esmalte de los dientes y también afecta a la garganta. Por ello deben implementarse medidas legales que disuadan a la población del consumo de cigarrillos. Considerando el propósito de la docente, ¿cuál era el propósito? Que los estudiantes reconozcan criterios para elaborar argumentos razonados. Criterios para argumentos razonados. Considerando el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para continuar con la actividad? Alternativa A. Mostrar a los estudiantes información acerca de efectos negativos del consumo de tabaco en personas que practican deporte. Luego pedirles que elaboren un argumento en contra del consumo de tabaco a partir de la información recibida. Finalmente, comparar las diferencias y semejanzas entre el argumento presentado por la docente y el elaborado por los estudiantes. El argumento presentado por la docente es este que nosotros tenemos enmarcado arriba, ¿no? El que hablaba acerca del alquitrán, de los efectos, del posible cáncer y demás. Alternativa B, pedir a los estudiantes que investiguen si la información científica respalda la información presentada por el argumento. Luego pedirles que en plenaria socialicen la información encontrada y que elaboren un listado con información adicional que puede apoyar el argumento. Finalmente, proponerles buscar información para contradecir la propuesta del argumento, ¿no? O sea, que investiguen científicamente si es que hay un respaldo para este argumento que presentó la maestra y luego em, que elaboren un listado y finalmente que busquen información para contradecir ello. Alternativa C, identificar con los estudiantes las premisas. Identificar con los estudiantes las premisas, la conclusión del argumento y la relación entre estas, entre premisas y conclusión. Luego pedirles que por escrito respondan las siguientes preguntas. ¿Qué información objetiva aparece? ¿Por qué dicha información es pertinente para sostener el argumento? Finalmente, pedirles que elaboren un argumento acerca de un tema que les interese, un tema X, no necesariamente el referido a el consumo de cigarros, ¿no? Muy bien, colegas, ¿cuál considerarían que sería la respuesta correcta? ¿La alternativa A, la alternativa B o la alternativa C? La alternativa A que habla acerca de, o donde la docente les pide que perdón, les muestra, ¿no? Información acerca de los aspectos negativos de personas que practican deporte. Luego les pide que elaboren un argumento en contra del consumo del tabaco y finalmente que comparen diferencias y semejanzas entre los casos, entre el deporte y entre el caso aquí que ellos tienen, entre ambas propuestas. La alternativa B que señala que les pide a los estudiantes que investiguen si hay información científica que respalda esta información,
que a su vez socialicen la información encontrada, que hagan un listado de esta información adicional y que también busquen información para contradecir la propuesta del argumento, ¿no? O sea, algún artículo tal vez que diga que el tabaquismo es bueno o que tal vez no hace tanto daño, ¿no? Que hay ciertos tipos de cigarro, no lo sé. Y alternativa C, que los estudiantes identifiquen las premisas, la conclusión del argumento, la relación que hay, qué información objetiva aparece también en este caso y finalmente si es pertinente, que si esta información es pertinente para sostener el argumento, ¿no? Y que luego hagan un trabajo adicional de cualquier tema que les interese. Muy bien, todos han señalado que es la respuesta la B, la B, la B, la B, la B, lo cual es correcto, ¿no? ¿Por qué es la B y no es la A, la C? La A no puede ser porque nos dice aquí, la docente primero muestra, ¿no? Un verbo que tiene que ver con el protagonismo, muestra información acerca de personas que practican deporte y luego que comparen ambos casos, ¿no? Que elaboren un argumento en contra del consumo de tabaco. Bueno, esa es una buena actividad, que elaboren un argumento, pero que compartan o comparen, perdón, diferencias y semejanzas, ¿no? Tiene que ver con un criterio de argumentos razonados. El argumento razonado es aquel que se basa en la lógica, en la evidencia. Es por eso que la alternativa B, al hablar de información científica que respalde la información, eso es un aspecto lógico, es un criterio fundamental de los argumentos razonados. Luego, que además de ello, ¿no? Socialicen la información encontrada, que elaboren un listado con información adicional, están respaldando esos argumentos y recordemos, el argumento razonado evalúa y critica también otras posturas. Por lo tanto, que busquen información para contradecir la propuesta del argumento es importante. La alternativa C más habla acerca de la viabilidad del argumento, si es un argumento bien planteado, que es un análisis de lenguaje, ¿no? De comunicación, es de lenguaje, de la creación de textos también, sí, de creación de textos, en todo caso de una de las competencias de comunicación y no de deliberación de asuntos públicos. Respuesta correcta, la B. Vamos a responder en esos 3 minutos que nos queda la pregunta 30, porque recordemos que debemos ser puntuales, ¿no? Tanto en el ingreso como en la salida. La pregunta 30 parte de esta situación que dice, los estudiantes han identificado que uno de los principales problemas que aqueja a la localidad en la que se ubica la IE es la acumulación de basura en los espacios públicos. En el proceso de deliberación sobre dicho asunto público, se están realizando diversas actividades. Pregunta 30. Luego de haber tenido un diálogo inicial sobre el asunto público de la acumulación de basura en espacios públicos, los estudiantes inician la problematización, la primera fase. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente para orientar a los estudiantes a esta problematización? Alternativa A, mostrar a los estudiantes fotografías, creo que eso ya lo habíamos analizado en un tema anterior, no lo recuerdo, pero mostrar a los estudiantes fotografías de zonas de vivienda de otras localidades en las que se vea acumulación de basura. Luego pedirles que mencionen cómo creen que se sienten los residentes de esa localidad al tener basura acumulada cerca de sus casas, ¿no? Es decir, se les muestra fotografías de otras localidades con bastante basura y preguntarles cómo es que se sienten esos residentes. Alternativa B, explicar a los estudiantes cuáles son las consecuencias de la acumulación de basura con respecto a la salud, ¿no? De los vecinos de su localidad. Luego pedirles que indaguen qué actores deben encargarse del manejo de la basura y qué está impidiendo que cumplan su función, qué está impidiendo que cumplan su función, ¿no? Alternativa C, pedir a los estudiantes que planteen acciones que podrían realizarse en la localidad para generar conciencia sobre la problemática de la acumulación de basura. Luego pedirles que escojan una de estas, tomando en cuenta los recursos, que cojan una de estas alternativas de solución, ¿no? De estas acciones, que escojan una de esas, tomando en cuenta los recursos con los que cuentan. ¿Cuál sería una ¿Cuál sería la mejor opción para poder generar la problematización? La problematización. Muy bien. C, dicen por ahí. C, ¿hay alguna otra respuesta? 5, 4, 3, 2, 1. Rápidamente, colegas.
no es, voy a explicar por qué no es la C y lo dejamos ahí para la siguiente sesión, es decir, el día de mañana empezamos resolviendo esta y luego continuamos con las demás de este tema, pero ¿por qué no es la C? Recordemos que cuando hablamos de problematización, nos estamos refiriendo al problema como tal. Y el problema es una causa que genera consecuencias. No estamos hablando de generar un resultado o una acción, una alternativa de solución. La alternativa se plantea, ¿no? Se les pide a los estudiantes que planteen acciones que podrían realizarse para generar conciencia. Es una alternativa de solución, ¿no? Luego pedirles que escojan una de estas alternativas, una de estas acciones, tomando en cuenta los recursos con los que cuentan, ¿no? Por ello, no podría ser la C. Lo dejamos aquí porque, como les dije, debemos de ser puntuales. Fuimos tanto en el ingreso como en la salida. Lo estamos siendo ahora. Muy bien. Muchas gracias por su atención el día de hoy. El día de mañana respondemos esta pregunta. Nos faltan varias preguntas como tal. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego, colegas. Cuídense mucho. Nos vemos.